Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan que lo que es hoy miércoles, ¿no? Miércoles 28 de febrero del 2024, 24 grados Celsius, aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y tenemos para compartir con todos ustedes, hace días que no nos veíamos, ¿no? Porque ayer fue un domingo cimarrón. 27 de febrero, día de la Independencia Nacional, 180 aniversario de nuestra independencia. Y obviamente el presidente tenía su rendición de cuentas, su fiesta, como cuando las niñas cumplen 15 años se hace su baile, su debut, ¿no?, de salida a sociedad. En este caso no es su salida a sociedad, pero como si fuera, esa es la fiesta del presidente. Los presidentes, este presidente, los otros, todos tienen en ese evento, en esa ocasión, solemne por cierto, todas las posibilidades para mostrar, es una rendición de cuentas como se llama. Lo único es que no necesariamente se circunscribe a rendir cuentas, sino que los gobiernos lo usan, y más ahora que estamos en una campaña electoral, para proyectar su gestión. Lo malo lo ocultan, se lo dejan que se lo señale la oposición, y lo bueno lo magnifican para promover su eficacia, su eficiencia, etcétera, etcétera. Pero la realidad siempre es obstusa y se impone. Me gusta, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hacen cuando hay el discurso de la Unión, que es lo mismo que la rendición de cuentas de aquí. Por ejemplo, las emisoras, esos canales que llevan especialistas, gente de peso a comentar y ese tipo de cosas, hacen lo que se conoce como un fact check. Que yo hice tal cosa, que gané 25 pesos, y entonces le hacen un recuento. No, usted en tal época ganó esto, tal. Un fact, los hechos se chequean, se sobrecruzan, si es verdad o si es mentira, porque es importante. Por ejemplo, a mí me dicen, la circunvalación de Moca, yo aquí en la capital y de San Juan, qué sé yo si en Moca hay circunvalación, pero los de Moca saben que no se ha hecho ninguna circunvalación. Esos son detalles que entonces, ¿verdad? Y en esos programas se hacen esos fact checks, se chequean a los hechos que se venden, que se promocionan. Eso es importante porque si usted miente, lo encueran. No, es una mentira. Entonces, esas cosas son importantes porque pierde credibilidad. Pero bien, el presidente tuvo su discurso extenso ayer. En unos instantes vamos a ver las primeras planas y a recoger sus aspectos más importantes y analizarlos, porque de eso se trata, porque si no, esto no tuviera sentido, ¿no? Pues si vamos a repetir lo que el presidente repitió ayer como papagayos, como oía por la mañana en algunas emisoras por ahí, que el presidente dijo esto, no. De lo que dijo, obviamente hay muchísimas obras, pero un presupuesto de 1.600 millones de pesos da para que se haga muchas cosas. Debiera haberse hecho muchas cosas, 1.200 millones. O sea, evidentemente no, pero eso no tiene un sentido venir, detallar ahora. Tú no puedes decir que hice tal cosa sin haberla hecho. Y si uno está consciente de que tal cosa no se ha hecho y no lo menciona, entonces uno es cómplice por omisión. Y es importante porque entonces para un próximo discurso de quien quiera que sea, pero tú no me puedes poner a decir tal cosa, o si me pones a decir tal cosa, entonces yo castigo o penalizo al que me mete a poner a decir una falsedad o más o menos, o algo que no sea real. Bueno, por otro lado, vámonos un poquito al exterior, importante. Ustedes saben que el tema del Congreso norteamericano, con la posición del presidente Trump, se ha bloqueado la ayuda humanitaria a Gaza, a Taiwán, no ayuda humanitaria, sino de ayuda de aliado, a Israel y a Ucrania. Hay unos 100.000 millones de dólares que estuvieron atados al paquete de migratorio. Estados Unidos tal coge el monte con este tema migratorio. Entonces,
Estados Unidos es un país de 350 millones con muchísimas ideas, muchísimas diferencias, son 52 estados, son todos diferentes, y hay muchas cosas, ahora les comento de otro. Pero entonces, desde octubre se está con eso, Ucrania está racionando hasta las municiones. Y obviamente eso le ha dado una gran ventaja a Rusia, que no tiene que pedirle permiso a nadie, ahí se hace lo que diga Putin en Rusia y todo es cuarto para la guerra y cuarto para la guerra, y los rusos que coman lo que pique el pollo, a él qué le importa eso. Pasaban más hambre cuando la Unión Soviética y solamente comían papa y repollo. Bueno, ese no es el detalle, sino que ahí es un totalitario, hace todo, además tiene más de 400 misiles que le suplió Irán, las municiones y armamento que le está supliendo Corea del Norte. Entonces los países occidentales que son democráticos, que son democracias, tienen que ponerse de acuerdo, tienen que votar en sus congresos. Por suerte la Unión Europea aprobó alrededor de 50 billones, 50 mil millones de euros. Dinamarca dice que le va a dar todas sus municiones porque ellos no están en guerra y que como no queda frontera con Rusia, para que la usen porque no tienen ni municiones. Entonces, ayer el presidente Biden, recuerden, era día de fiesta para nosotros, en Estados Unidos no, el presidente Biden convocó una reunión con los líderes del Congreso. Estaba la minoría demócrata en la Cámara de Representantes y el líder demócrata, Mike Johnson, y por manera similar los del Senado, que ya el Senado había aprobado ese paquete y Johnson no se atreve, no lo pone a conocerlo por la Cámara, y él tiene ese poder porque Trump no quiere, ni quería que se aprobara aquel paquete común para la parte migratoria, porque no le conviene. Dice que el presidente Biden se anotaría un virao para las elecciones de noviembre, y él lo que está viendo es su interés particular, porque él tiene unos problemas legales muy grandes. Tiene que buscar 464 millones de dólares de multa que ya le han puesto, y para eso necesita buscar un viaje cuarto porque tiene que poner una fianza y eso es dinero constante y sonante. ¿Y quién se la va a poner si el hombre está en problemas? Bueno, eso no es el punto, pero bueno, el presidente Biden se reunió, parece ser que se va a lubricar esas relaciones con el Congreso, porque el viernes, hoy es miércoles, pasado mañana, también el gobierno federal se queda sin recursos, lo que ellos les llaman el shutdown, que ya se ha discutido y se ha ido aprobando unos tramos parciales. El último que se hizo con este nuevo speaker fue que entraba ahora en marzo. Entonces ya el gobierno está tomando previsiones porque en qué sitios se quedan sin recursos para irlos poniendo. Entonces parece ser que para que no haya ese shutdown, que se cierre el gobierno y no tenga recursos, eso también, que se discuta la parte migratoria. El presidente Biden habían anunciado que iba a hacer algunas decisiones ejecutivas para el tema de migratorio, de la frontera, de los asilos y todas esas cosas que le están llegando. Allá acaban de aparecer una muchacha que asesinó, fue un inmigrante de esos que se meten, unos en Nueva York que atacaron unos policías. Hay un gran problema realmente, por eso es que les digo que el corazón de la llama nada más lo conoce el cuchillo, y el presidente Biden y los demócratas, aunque tienen los progres por allá, que hablan mucho de eso, ha visto la realidad, y ese es un tema que le está haciendo un hoyo electoralmente. Aparentemente se va a tomar alguna decisión, se va a lograr algo, ese es por ahí. Y eso sería muy importante porque si Estados Unidos se queda sin presupuesto, se afecta mucho el mundo, porque hasta la calificación de riesgo. Por otro lado, en una reunión que está celebrándose, creo que en Guyana, CARICOM, la República de Benín, una república africana, acordó que iba a suministrar unos 2.000 efectivos más para el tema de Haití, donde los 1.000 efectivos que había primero ofertado y Kenia para encargarse de dirigir la misión ha estado bloqueado porque un tribunal en Kenia lo ha tildado de inconstitucional, cosa que yo no sé porque Kenia acostumbra a hacer eso en otros países y eso es apoyado por las Naciones Unidas. Entonces, y Naciones Unidas hablaba de que necesita como 647 millones de dólares para ir a resolver los problemas urgentes en Haití. Vamos a ver si aparece ese dinero y la cosa empieza a moverse en ese sentido, pero todo se ha congelado. Pues vamos entonces, ¿qué más sería? Otra cosa tendría yo ahí. Bueno,
Ahorita entramos, si nos toma tiempo, nos da más tiempo para algunos temas internacionales, como económicos, petróleo, la secretaria del Tesoro, algunas declaraciones, pero vamos en el transcurso a hacerlo del programa. Veamos entonces Diario Libre que nos dice: Fuerza del Pueblo y PLD irán solo a las presidenciales. ¿Y cuándo quedaron ellos que iban a ir unidos? Van aliados en las congresuales. El 25 de 32 provincias van unidos y en 7 van separados. El PLD liderará en 11. La Fuerza del Pueblo es 10, el PRD es en 2. En 7 irán separados. Mandatario rindió cuentas de sus 4 años de gobierno. Tenía que hacerlo del año pasado. Esfuerzos del país ayudaron a la aprobación de la misión de Haití. Francisco Soria, el obispo, dice que en República Dominicana persiste la corrupción y que no somos libres por la compra de votos. Las elecciones que pasaron municipales, hay gente que se hace loco. Comenzó ayer la primera legislatura, no se mandó, el presidente no habló de la ley 121, de 124 de Mordaza de la DNI. Trabajo inspecciona Zona Franca por la muerte, que es lamentable, de una joven que mataron unos compañeros de trabajo, un watchman y un empleado que la hostigaban sexualmente, pero señores, que hay gente, es verdad que por eso hay que estar siempre ojo avisor y no tener confianza. Ya usted sabe. Ya usted sabe. Qué pena. Pobre muchacha. Diario, Listín Diario dice: Presidente Abinader proclama: el país hoy es distinto al del 2020. Yo te digo, es su fiesta y tenía todo el escenario para eso. El cambio es una realidad irreversible, el cambio es para adelante o para atrás. Algunos dicen que para adelante, otros dicen que para atrás. Presidente Leonel Fernández pide al presidente que deje las fábulas. ¿Ve? El presidente dice que es irreversible y que ahora Leonel le dice que deje las fábulas. Los arzobispos critican la injusticia, la corrupción y la delincuencia. Como que justamente eso fue en el Te Deum. El presidente salió de su discurso y entonces tuvo que escuchar estas palabras que le decían la delincuencia, y él presentó datos, como yo lo digo aquí todos los días, sin querer molestar ni fuñir la paciencia. Presidente, no se lleve de esos números que le pasan ahí en papeles. Todos los días están matando 2 y todos los días están matando 3. Míralo ahí, los arzobispos, el presidente da su discurso a las 10, acaba como a la 1, va al Te Deum, ahí se lo cantan ahí. Critican injusticia, corrupción y delincuencia. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En el peso y medio o en el 1.50? Los obispos, Osoria y Francisco y Héctor Rafael Rodríguez de Santiago. ¿Ves? No es necedad, es que esa es la realidad. Hoy estamos mejor que hace 4 años, dice el presidente Abinader. Pasa balance, dice beneficios de Punta Catalina, del Banco de Reserva y Refidonza, como debe ser. Son empresas públicas, pero manejadas de manera privada. Economía creció 6.43 en su gestión. El presidente aquí manipuló los números porque es lo que debió presentar, el 2.4 que crecimos en el 2023, el año pasado. Porque si durante 3 años crecimos 6.3, 6.4, si lo divide entre 3, nada más te da 2%. Presidente, así no, porque entonces le van a sacar, pero presénteme la inflación. ¿Cómo ha crecido la inflación alimentaria en su gestión? Si pone 6.4, que creció la economía durante 3 años, entonces le van a poner que 9% fue la inflación en el primer año, que 7, que 9, que 3 y terminamos 3.4, le van a decir, la inflación subió 17. Padeció un número, pero la alimentaria subió 35. Ese es el problema de las cifras. Presidente resalta la entrega de 147,000 millones en programas sociales. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Eso es para llorar o para reír? No es que no se vaya en auxilio a los más necesitados, pero señalar que la mendicidad, para ponerlo de un modo extremo, es algo loable, no me parece a mí. Lo que tenemos que crear es condiciones para que la gente pues salga de la pobreza y no haya que darle nada, que ellos se lo ganen trabajando. No le des un pescado, sino enséñalo a pescar. Ese es el punto. Empresarios valoran el discurso, la oposición lo critica. Exactamente. Vamos entonces a los detalles. Dice el presidente que logró el nivel de empleos más alto de la historia.
El problema es que cada año que viene y tú presentas, tengo 2 millones, tengo 3 millones, la población crece vegetativamente, a menos que con el censo, que fue un disparate que se hizo el año pasado, ¿se acuerdan? Que dijeron que somos 10 pico y millones. Si tú agarras ese censo y ahora divide el Producto Interno Bruto, resulta que por el per cápita ahora, como dices que somos menos, somos más ricos. Nadie creyó ese censo. Pero esos son aspectos que no necesariamente, sí, es bueno que se genere empleo. Ahora, ¿cómo se va a generar el nivel de empleo más alto el año pasado si solamente crecimos 2.4 y habíamos proyectado crecer 4.6, la mitad? Las cosas tienen que compaginarse. ¿Cómo vamos a obtener el nivel más alto de empleo y da un número de 140,000, 180,000, cuando la TCS solamente aumenta como en 22,000 empleos? Y si no aumenta en la TCS, que es la cotización que uno hace ahí, no hay aumento. Porque ¿quién midió esos son los formales? ¿Quién mide los informales? ¿Quién los midió? Números, presidente, el papel aguanta todo. Tiene la tasa de desempleo más baja de la región y registra el menor índice de pobreza monetaria y también ha bajado la subnutrición. Que en este año, en la gestión, la economía, lo que le decía 6.43, pero en realidad lo que crecimos fue 2.4 el año pasado. Nos desplomamos, pero él usa ese factor. Pero si que la canasta familiar es la más baja de la región. Entonces, cuando uno entra a los datos y busca, que es el problema de ponerse a decir cosas como esa. El costo de la canasta básica, que era de la mejor, nosotros somos de las más altas de Latinoamérica, solamente por encima de Argentina y Guatemala, que son $464, 484, Argentina 813, que tiene una inflación descontrolada, 464 la República Dominicana, Nicaragua 379, Venezuela 372, Panamá 278, Ecuador 263, Salvador 222. Eso es llevándose el presidente de lo que dice el Eddie Alcántara ese por ahí. Mira los datos aquí. No es verdad que tenemos la canasta básica más barata, de las 3 más caras. Entonces, se logró el nivel más alto del ocupado con 4.9 millones 178 mil empleos durante el año. Como le decía yo, ¿quién midió esos 178 mil? Si en TCS, la Tesorería de la Seguridad Social, que es donde todos los empleados tenemos que aportar, solamente se aumentó como en 28 mil. ¿Quién midió los informales entonces? ¿Quién salió a medirlos? Igual que el Producto Interno Bruto, que pasó de 78 mil millones en el 20 a 120 mil millones en el 23. Claro, estábamos en 15 mil millones hace 10 años. Todos los años va a ir creciendo. Cuando crece el producto, a un 2.4 que creció pírrico el año pasado, significa que llegamos a 120. Pero pudimos haber llegado a 125 mil millones, por ejemplo. Entonces, igual que la renta per cápita pasó de 8.500 en el 19 a 11.156 en el 23, pero porque el censo dice que ahora somos menos, así no. Que el salario mínimo es el 7º más alto en América Latina, dijo, ya le dijimos, ¿no?, lo de la canasta básica. Dice el presidente que el salario mínimo es el más alto de América Latina y estamos como el 3º. O sea, yo no sé cómo ponen al presidente a decir ese tipo de cosas, por encima de México, Brasil, Perú y Colombia. Que quedaron atrás los de barajustes y desguañangue de la economía con fines electorales. Que la deuda consolidada fue de 59.1 del Producto Interno Bruto, pero si la vamos a medir con el 2.4 que se cayó el producto, porque esa 5.9 es basada en el crecimiento exponencial que tuvimos en la economía del año previo. Tenemos un stock de deuda de 75 mil millones, presidente. Eso no lo oculta nadie. La disciplina fiscal, déficit equivalente al 3% del Producto Interno Bruto, pero emitimos 344 mil millones el año pasado para cerrar el déficit de este año. Y no se ha pasado de ese 3% del Producto Interno Bruto porque no se ha ejecutado el gasto de capital,
que si se hubiera ejecutado el gasto de capital contemplado, que por cierto pírrico, por eso cuando digo lo de las obras, dice que se hicieron muchísimas obras, obviamente, con un presupuesto que tú tienes de 1.200.000 millones, que no haya hoyos fiscales, que los apagones se producen ahora por averías, no por apagones financieros, y ese es un grave error porque es lo mismo. Porque en la actualidad las generadoras suplen un 98%, pero estás regalando lo mismo que dijimos ahorita, tirando el dinero del Estado por una cañería. Cuando hablo del sector eléctrico, obviamente en generación tenemos logros, como lo hemos dicho aquí siempre, pero en distribución lo único que pudo prometer, lo mismo que yo tengo esperanza de que don Celso logre corregir y tomar el toro por los cuernos en las distribuidoras. Pero no debe ser así, porque entonces le deja a los mismos administradores, porque son políticos, y le dio resultado en su campaña, y Hugo sacó hasta regidores, sacó el de Sur. Entonces, bueno, todo eso son detalles que son importantes, pero por ejemplo, el presidente Fernández entonces le dice que deje las fábulas, que fue una ficción lo que vendió, que el ingreso de los dominicanos no le alcanza para cubrir el 70% de la canasta básica y que el 46% tiene que tomar prestado, que son informaciones también que entonces ¿cómo es? El aumento de las reservas internacionales, que tenemos 15 millones, se debe a que se han tomado más de 26.000 millones, 30.000 millones de dólares prestados y una gran cantidad, 300.000 millones, se tenían depositados en cuentas en el banco. Que el gasto corriente, le responde la Fuerza del Pueblo, en los primeros 50 días de este año ha superado 102 veces los ingresos. O sea, que no hay un manejo adecuado de las finanzas, en realidad como se ha querido vender. Entonces, la circunvalación de Baní no se ha hecho, se prometió la autopista del Ámbar, le dije en Moca no hay circunvalación, San Francisco de Macorís, Los Alcarrizos y un sinnúmero de obras prometidas que ya van más de 4 veces que se prometen. En cada una de las participaciones del presidente se promete el malecón de Nagua, la autopista del Ámbar y todavía no se hacen. Y por ejemplo, la presa de aquí que se inauguró de Montellano, qué sé yo, Montegrande, lo que se inauguró fue la alberca, no la presa. Entonces, eso le dice la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández. Ahora, ¿qué dicen estos economistas? Dicen, destacar y en muchas ocasiones sobredimensionar los logros del gobierno y relegar las cuestiones fundamentales. Dice Suárez, un economista, las obras ejecutorias destacadas forman parte de las obligaciones y funciones normales del Estado. Ha manejado un total de 4.3 billones de pesos, de los cuales 1.2 han sido endeudamiento. Eso le dicen los economistas. Entonces, por eso es que le digo al presidente que no se puede llevar de todas esas cosas. Ahora, era su fiesta, vamos a decir, y él tenía que presentar de esa manera. Y además, recuérdese que estamos en campaña. Una pausa que venimos ahora, no con pausa, sino con las tendencias.